En esta oportunidad vamos a hablar sobre los dosímetros personales. Entonces, los dosímetros son detectores de radiación ionizante cuyo principal objetivo es determinar las dosis de radiación recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto durante un determinado tiempo. Los análisis de los dosímetros permiten evaluar cuantitativamente el grado de exposición ocupacional del personal que trabaja en los distintos servicios. Esta información es fundamental para determinar si las dosis de radiación recibidas por el personal están o no dentro de los límites establecidos como razonablemente seguros según las legislaciones vigentes. El fin de la dosimetría es evitar o limitar la aparición de efectos dañinos debido a las exposiciones de la radiación ionizante. Entonces los dosímetros los podemos clasificar como dosímetros pasivos y dosímetros activos. Dentro de los dosímetros pasivos tenemos que sus características son una dosimetría oficial, en el sentido de que pueden registrar dosis que luego pueden ser evaluadas y estar entonces en una base de datos que puede ser de importancia tanto para el mismo trabajador, para el servicio donde se desempeña, como para las instituciones de salud. Son autónomos los dosímetros pasivos en el sentido de que no poseen ninguna fuente de alimentación, necesitan algún dispositivo para funcionar. Son dispositivos integradores debido a que pueden acumular la radiación y se puede tener entonces un registro que queda almacenado, y son dispositivos en que la evaluación se hace posterior a la exposición de la radiación. Uno de esos dosímetros pueden ser los dosímetros OSL, de los cuales ya hablaremos más adelante. Los dosímetros activos, como los dosímetros electrónicos, bueno, tienen una dosimetría operacional, necesitan fuente de alimentación, miden tasas de dosis, dan la información en tiempo real, podemos verla directamente la lectura en display, y pueden programarse alarmas por si se tienen superan algunos límites de dosis. Entonces, se entiende por dosimetría personal como la estimación de dosis equivalente profunda y superficial que recibe un trabajador ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes, las cuales se obtienen mediante la lectura del dosímetro asignado y llevado por la persona durante toda su jornada laboral. El servicio que ofrecen los servicios de dosimetría ofrecen estas lecturas mensuales, y los dosímetros asignados deberán estar claramente etiquetados, incluyendo los datos del usuario, como un código de barra único que permite la trazabilidad del mismo. La dosis equivalente superficial es la dosis equivalente de un tejido blando situado en un lugar específico del cuerpo a una profundidad apropiada, por ejemplo HP 0,07, a una profundidad de 0,07 milímetros, para radiación débilmente penetrante. Se puede relacionar la dosis equivalente superficial con la dosis equivalente en la piel. La dosis equivalente profunda es la dosis equivalente de un tejido blando situado en un lugar del cuerpo
a una profundidad, por ejemplo, HP10, 10 milímetros, una profundidad de 10 milímetros, para medir la radiación fuertemente penetrante. Los dosímetros tienen una clasificación según su colocación. Dosímetros de cuerpo entero, dosímetros de extremidades y dosímetros específicos para la medición de dosis en zonas especiales. Entonces aquí podemos ver los dosímetros de cuerpo entero, dosímetros de muñeca, podemos ver unos dosímetros de anillo. Aquí tenemos dosímetros para el cristalino, y también podemos tener dosímetros de abdomen que son utilizados durante el embarazo para ver entonces o determinar la dosis también en el feto. Entonces, hay diferentes tipos de dosímetros personales. Tenemos los dosímetros de película fotográfica, los dosímetros termoluminiscentes, los dosímetros ópticamente estimulados y dosímetros personales electrónicos que ya vimos algunos en la imagen anterior. Aquí podemos ver algunos dosímetros también de película, los TLD. Entonces tenemos los dosímetros de película. El principio de los dosímetros de película se basa en la exposición de una emulsión fotográfica a la radiación, seguido de un revelado que provoca un ennegrecimiento que podemos medir mediante un microdensitómetro, y ese ennegrecimiento es proporcional a la dosis de radiación. Entonces, comúnmente viene en un portadosímetro, que está la emulsión, la película y unos filtros, y entonces podemos medir la dosis de radiación que recibe el dosímetro o recibiría un trabajador ocupacionalmente expuesto. Los dosímetros de película están constituidos por una emulsión fotográfica que posee granos de bromuro de plata de dimensiones microscópicas y están distribuidos en un medio gelatinoso, el cual es depositado con un espesor muy pequeño sobre un soporte translúcido, por ejemplo, celuloide o vidrio. Entonces se tiene una película delgada de bromuro de plata sobre un cierto soporte que puede ser celuloide o vidrio. Entonces, los electrones liberados por la radiación neutralizan al ion plata, transformándolo en plata metálica. Estos granos de bromuro de plata están en solución y entonces están en una solución gelatinosa, de manera que hay iones de plata y los electrones liberados en la radiación neutralizan estos iones plata, transformándolo a plata metálica, lo que constituye la formación denominada imagen latente o el ennegrecimiento de la emulsión o película por unos pocos átomos de plata, que típicamente en unos granos de bromuro de plata existen del orden de 10 a la 10 iones plata. Entonces el número de iones plata convertidos en cada grano a plata metálica es función de la dosis absorbida. Entonces, esta plata se observa en emulsión como un ennegrecimiento. Entonces, la determinación del efecto de la presión sobre la emulsión se basa en la medición de este ennegrecimiento por medio de sintométrico, que consiste en la determinación de la atenuación luminosa causada por la emulsión. Entonces, se utiliza un densitómetro, el cual se basa en la atenuación luminosa por esta emulsión ennegrecida.
Entonces la magnitud de medida denominada densidad óptica se define como el logaritmo del cociente entre la intensidad de luz incidente y la transmitida. Y esto nos da entonces una idea de cuál sería la dosis de radiación, de dosis equivalente recibida por el dosímetro o por un trabajador ocupacionalmente expuesto. Los dosímetros de película tienen como ventaja que tienen una relación lineal dosis-respuesta, es decir, viene la radiación y se puede medir una dosis que tiene una relación lineal. Pueden tener la posibilidad de determinar la dirección del haz. Por supuesto, pueden grabar esta información y tenerla permanentemente. Y eso es una de las ventajas. Tienen información permanente que se puede entonces estar determinando para ver cuánta radiación ha sido expuesto una persona. En el caso de dosimetría personal. Inconveniente o desventaja: no es reutilizable, no funciona para dosis baja, es sensible a alta temperatura y humedad, no mide neutrones y bueno, la manipulación de gran número de dosímetros es engorrosa. Hay que tener mucho cuidado en los servicios de dosimetría para que no vaya a haber errores en la manipulación de los dosímetros que son personales. Estos dosímetros están asignados a una sola persona. Los dosímetros TLD o termoluminiscentes se basan en el fenómeno de luminiscencia, proceso en el que se produce la emisión de radiación en la región visible cuando este material recibe una cantidad de energía. Entonces los TLD están constituidos de material base dopado con impurezas de ciertos átomos. Los más utilizados son los de fluoruro de litio dopado con magnesio y titanio y los de sulfato de calcio activado o dopado con disprosio. Entonces, estas impurezas son las responsables de que exista dentro de la estructura cristalina de estos materiales la aparición de niveles de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción que van a poder atrapar electrones producidos por la radiación incidente. O sea, aquí podemos ver un esquema de la termoluminiscencia. Viene la radiación incidente sobre un material como lo que acabamos de decir, que al incidir la radiación se produce entonces dentro del cristal, dentro del material, pares de electrones huecos que van a quedar libres en la banda, más o menos libres en la banda de valencia, y electrones que van a quedar producto de esos átomos del material, crean entonces estados metaestables o energías metaestables entre la banda de valencia y la banda de conducción, y los electrones quedan atrapados en una especie de potencial. Una vez que incide la acción, estos electrones quedan atrapados. Entonces allí, en ese momento, después de que incide la radiación, se produce el par de electrón hueco, los electrones quedan atrapados en ese pozo de potencial o en ese estado metaestable, y luego para la detección o para determinar la radiación incidente, cuánto es la dosis equivalente que recibe el dosímetro, se lleva el dosímetro a un lector. Entonces estos materiales son conocidos comúnmente
materiales de luminiscencia, que son conocidos como fósforo, ¿no? Que se pueden definir como cualquier material que exhibe la propiedad de luminiscencia. Entonces, esta propiedad es la emisión de una longitud de onda, generalmente en la visión visible, cuando estos materiales son estimulados por un agente externo como luz, calor, presión, radiación, campo eléctrico, etc. En este caso, los dosímetros termoluminiscentes utilizan como fuente de estimulación externa el calor o temperatura. Entonces, una vez que se recibe la radiación incidente y los electrones quedan atrapados en ese pozo de potencial o ese niveles energéticos metaestables, se les hace entonces colocar en un lector, el cual lleva el material o el cristal a una cierta temperatura. Esa temperatura entonces es capaz de sacar al electrón del pozo de potencial y el electrón regresa a la banda de conducción donde se recombina con los huecos y esto produce un fotón. Estos fotones generalmente están en la región visible del espectro electromagnético. Entonces estos fotones emitidos son proporcionales a la dosis recibida, a la radiación incidente. Y estos fotones pueden ser entonces medidos en un tubo fotomultiplicador, con lo cual nos daría entonces una corriente eléctrica que es proporcional a la dosis que recibe el dosímetro. Entonces, este tipo de materiales fósforos o que exhiben la propiedad de luminiscencia, presentan una curva de brillo. La curva de brillo representa la intensidad de la luz emitida por el cristal en función de la temperatura. Entonces lo que se observa es que esta curva presenta picos característicos bien definidos. A cierta temperatura a la que está expuesto el material, presenta unos picos de intensidad de la radiación emitida. Entonces estos lectores, la mayoría de los lectores, como vemos aquí, en la parte derecha de la lámina, entonces emplean tubos fotomultiplicadores para determinar la dosis de radiación. Están calibrados para una longitud de onda de aproximadamente 400 nanómetros, la cual coincide con el material que usa el dosímetro, que es un fluoruro de litio dopado con magnesio y titanio. Estos dosímetros se emplean para la detección de rayos X, rayos gamma y también para partículas beta. Estos dosímetros TLD entonces mantienen los portadores de carga capturados por un tiempo suficientemente largo para las temperaturas que existen en los servicios. Tienen una alta intensidad de emisión de radiación termoluminiscente, poseen una respuesta lineal en un intervalo amplio de dosis, tienen una puesta a cero completa, es decir, que pueden ser de uso repetitivo, pueden ser reusables, y estos materiales poseen número atómico análogo al tejido biológico. Las principales ventajas, bueno, tienen un umbral de medida que puede ser inferior a 10 miligray y superior a 10 gray. Tienen una dependencia con las condiciones ambientales que es muy inferior a los dosímetros de película, y un determinado tratamiento térmico permite su reuso hasta aproximadamente 50 veces. Son fácilmente manipulables, por lo que es factible su procesamiento automatizado en grandes cantidades. Por otro lado, también tenemos
los dosímetros OSL o estimulados ópticamente, y también se basa en el fenómeno de luminiscencia, pero esta vez el estímulo externo es un estímulo óptico, no un estímulo térmico, y están constituidos por cristales de óxido de aluminio dopado con carbono. Entonces, el proceso es el mismo. Cuando incide la radiación sobre el material, se producen pares de electrones huecos en la red cristalina. Estos electrones quedan entrampados o quedan atrapados en un pozo de potencial o nivel metastable. Luego, entonces, los dosímetros para su evaluación se colocan de nuevo en un lector, y en ese lector son irradiados en el rango óptico. En este caso, no se exponen a una temperatura, sino que el dosímetro es irradiado en el rango óptico. Esta radiación provoca lo mismo que provocaría la temperatura. Los electrones atrapados regresan a su estado base, recombinándose con los huecos, emitiendo radiación en la longitud de onda del azul. En este caso, generalmente, la radiación emitida está en la longitud de onda del azul. Entonces, esta longitud de onda, esta radiación emitida, se puede detectar o registrar también en tubo fotomultiplicador. Y la corriente generada igualmente es una medida de la cantidad de radiación que recibe el dosímetro. Estos dosímetros pueden detectar también rayos X, rayos gamma, partículas beta y neutrones. Bueno, poseen una respuesta lineal entre 0,01 milisievert y 10 milisievert. El rango de energía de la radiación incidente puede estar entre 5 kiloelectronvoltios hasta 20 megaelectronvoltios, un rango bastante amplio. Tienen también capacidad de relectura y poseen una lectura muy rápida. Entonces, eso es lo que tendríamos en cuanto a dosímetros personales en general, dosímetros de película, TLD o SL, dosímetros electrónicos. Y también existe la dosimetría ambiental. Entonces, el monitoreo radiológico ambiental es el conjunto de acciones y evaluaciones para determinar la concentración de radionucleidos natural y artificial en sitios de interés. Se realiza para controlar el desempeño ambiental de determinadas actividades o prácticas a lo largo del tiempo, y para verificar que no sean excedidos los límites establecidos por los organismos reguladores. Entonces, se determina la dosis en la dosimetría ambiental, se determina la dosis en zonas o en general en ambiente en lo que se requiere evaluar el riesgo radiológico. Actualmente se dispone de dos configuraciones para la medición de dosis ambiental. Dosis ambientales para el exterior, dosímetros ambientales para el exterior y dosímetros ambientales para el interior. Entonces, el diseño en forma de esfera de los dosímetros para el exterior hacen especialmente adecuado para la determinación de la dosis en el exterior de las instalaciones. Aquí podemos ver una foto de un dosímetro ambiental para áreas exteriores. Y los dosímetros ambientales para el interior se los aplica para la medida de dosis ambiental en el interior de las instalaciones. Entonces aquí podemos ver un dosímetro que es un dosímetro TLD o SL que se puede usar para medir la dosis ambiental o de área. Entonces la mayoría de los dosímetros personales pueden utilizarse para la dosimetría ambiental o de área. Se colocan en ciertas zonas de interés y se le hace la vida cada cierto tiempo. Pero pueden usarse también los dosímetros personales para la dosimetría ambiental. Bueno, con lo que respecta a la dosimetría personal, el informe ICRP número 85, en el párrafo 66, por ejemplo, dice que
las exposiciones ocupacionales en radiología intervencionista requieren el uso de un sistema de medida robusto y adecuado para el personal. Dice, un solo dosímetro debajo del delantal plumado dará una estimación razonable de la dosis efectiva para la mayoría de los casos. Llevar dosis a nivel del cuello y por encima del delantal dará una indicación de dosis en la cabeza o de la dosis que puede estar recibiendo el cristalino o los ojos. Adicionalmente, es posible combinar la lectura de dos dosímetros para tener una mejor estimación de la dosis efectiva. Consecuentemente, se recomienda para los servicios de radiología intervencionista el uso de dos para el personal ocupacionalmente expuesto. En cuanto a las recomendaciones de uso del dosímetro, los dosímetros deben llevarse durante toda la jornada laboral. Es conveniente colocarlo después de la misma en el tablero correspondiente, dispuesto para ser guardado y protegido de posibles irradiaciones. Un dosímetro personal nunca debe ser deliberadamente expuesto cuando no lo lleva consigo al usuario. Es decir, no podemos agarrar el dosímetro y exponerlo, digamos, a un tubo de rayos X simplemente para ver si luego, cuando lo vayan a hacer la lectura, el dosímetro registró la lectura, sino que el dosímetro debe llevarse puesto el trabajador durante su jornada laboral. Por supuesto, los dosímetros no deben utilizarse durante exposiciones no ocupacionales, tales como las radiografías tomadas al mismo usuario, al mismo personal de los servicios. El dosímetro asignado a una persona no debe ser utilizado por ninguna otra persona hasta que se haya notificado al encargado para que registre el cambio y que se pueda hacer entonces la adaptación correspondiente. Recomendaciones generales. Bueno, la necesidad de entrenamiento y actualización siempre es permanente. El entrenamiento convencional del personal médico, enfermeras, técnicos, físicos médicos, normalmente no cubre los requisitos específicos ni los riesgos de los procedimientos de radiología y radioterapia. Por lo tanto, es necesario capacitar y entrenar apropiadamente todo el personal involucrado en este tipo de procedimientos. Entonces, este proceso de entrenamiento debe ser realizado cuando se introducen nuevas técnicas, se instalan nuevos sistemas de rayos X o ingresa un personal nuevo en el grupo que elabora en el servicio. Entonces, bueno, siempre es importante el entrenamiento periódico, frecuente, de todo el personal que trabaja en los servicios tanto de radiología como de radioterapia.